Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. El anticristo, ¿de dónde vendrá? Parte número 42. El asirio es el subtítulo para este tema tan interesante. Hemos tratado acerca del anticristo y de estos nombres que se le asignan al mismo, y uno de los últimos que hemos estado hecho referencia, o al cual hemos hecho referencia, es al asirio. Este nombre, que es uno de los tantos que aparecen para ser adjudicados a este personaje que se ha de levantar en estos tiempos finales. Y en estos tiempos finales, justo donde estamos viendo que tantas situaciones se están dando en medio de un mundo que está clamando porque alguien resuelva los problemas de toda esta humanidad. Y ciertamente sí hay quien puede resolver los problemas, pero lo que acontece es que el hombre está clamando a la persona equivocada. La persona no está yendo al lugar indicado, no está buscando a la persona correcta, o no está clamando a quien verdaderamente tiene el control y es el dueño de este mundo. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de él. Pero el hombre necesita mirar hacia ese dueño de todas las cosas. Según las profecías bíblicas que hemos estado compartiendo y algunos pasajes de la palabra del Señor, este personaje que se ha de levantar en estos tiempos finales surgirá de alguna parte del Oriente Medio. Algunos han dicho que surgirá del Imperio Romano restaurado. Bueno, pues vamos a ver si a la luz de la palabra del Señor esto es así. Estas profecías que estamos tratando implican que el anticristo pudiera surgir del mundo islámico moderno. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, pues debemos prestar atención a lo que ocurre en los países árabes también, porque ciertamente el Islam ha experimentado un crecimiento en los últimos tiempos, y dentro de las 3 religiones más importantes según se considera en el mundo, esta es una de ellas. Recuerde que son 3 religiones, aunque hay miles de religiones, pero son 3 principales, las cuales se señalan al momento de hablar de este tema. Está el judaísmo, está el cristianismo y está la religión islámica o el Islam. Pero esta religión, el Islam, que pertenece a un gran conglomerado de países árabes que forman parte de toda una estructura no solamente religiosa, sino política y económica. Cuando el imperio mundial del anticristo sea destruido durante la segunda venida de Cristo, y estoy adelantándome un poquito en estos eventos para poder llegar al punto que queremos tratar. Conforme nos dice Apocalipsis capítulo 19, los versículos 19 al 21, donde allí vemos la forma en cómo el Señor en su venida ha de destruir el imperio del anticristo. Apocalipsis 19, vaya tomando apuntes y dándole seguimiento a lo que estamos diciendo para que usted pueda entender lo que estamos explicando. Apocalipsis 19, 19 al 21 dice: y vi a la bestia
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto nos indica la palabra del Señor de lo que acontecerá al personaje conocido como el Anticristo, conocido también como la bestia, como lo bien lo expresa el pasaje que acabamos de leer, pero que también se le conoce conforme segunda a los Tesalonicenses en su capítulo 2, como el inicuo, como el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le conoce, y es el último de los términos que hemos estado empleando en esta serie, como el asirio. Ahora bien, este personaje cuando venga Cristo será destruido y estará en el control de la economía mundial. Sí, ciertamente el anticristo controlará la economía mundial. Y considere usted lo que está aconteciendo y cómo en la parte económica el mundo está siendo sacudido. Para algunos, de acuerdo a todo lo que está pasando justo ahora, justo en este instante, y cuando hablo de justo en este instante me refiero a esta situación sanitaria mundial que se ha desatado fruto de la COVID-19, fruto de lo que inicialmente se conoció como el coronavirus, pero que luego de algunas argumentaciones entonces tuvieron que cambiar y titularle COVID-19. También se le titula a esta pandemia, a esta enfermedad, como SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque supuestamente hay una mezcla de virus que trabajan juntamente con lo que es el coronavirus. Pero no vamos a entrar en ese detalle en esta mañana porque ciertamente muchas páginas y medios están siendo censurados al hablar de estos temas, porque hay ciertos intereses detrás de todo esto y hay manipulaciones que se están dando, y quienes muchas veces tratan estos puntos están siendo censurados y hasta perseguidos. ¿Por qué lo están siendo? Porque hay intereses que detrás se están moviendo y las élites mundiales están controlando todo esto. Ciertamente tengo que hacer mención de aquellos escépticos que pretenden negar todo esto y que pretenden también desconocer todo lo que está aconteciendo tras bambalinas, todo lo que está aconteciendo en el mundo oculto. Y cuando me refiero al mundo oculto, no me refiero solamente a las tinieblas que se relacionan con Satanás y los demonios, sino a esa parte que usted y yo no podemos accesar, porque existen quienes manejan informaciones que usted y yo no manejamos, que conocen todo lo que está aconteciendo y saben lo que están haciendo. No pretendo con esto infundirle terror a usted, ni tampoco desinformar, pues lo que estamos tratando es la palabra del Señor, pero sí tengo que ciertamente hablar que detrás de todo lo que está aconteciendo hay un plan macabro, hay un plan oscuro, hay un plan siniestro y que viene desarrollándose no en este momento, sino que viene desarrollándose desde hace algunos años, y estamos viendo cómo ya ha avanzado el desarrollo de los planes que desde años y años había sido preparado para poner en marcha en el tiempo en el que estamos viviendo. Hermanos, amigos que escuchan, todo aquel que sintoniza esta programación en esta mañana, es tiempo de despertar. Yo creo que ha llegado el tiempo en el cual la iglesia tiene que pararse en dos pies espiritualmente hablando
pararse delante de la presencia del Señor y tomar autoridad y llenarse de valentía, porque lo que nos toca enfrentar, lo que nos tocará y lo que nos ha tocado enfrentar en este tiempo no es nada sencillo. Estamos peleando ciertamente con las mismas tinieblas. Estamos peleando, batallando en contra de fuerzas de oscuridad, fuerzas oscuras del reino de las tinieblas que se han levantado en contra de esta humanidad. El diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que muy pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el vencedor, el cual derrotó principados, potestades y autoridades de las tinieblas en la cruz del Calvario, regresará como rey, regresará para gobernar, para tomar su lugar en esta tierra, para poner en orden todas las cosas, y las naciones tendrán que humillarse delante de su presencia, tendrán que humillarse delante de él, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No se preocupe usted por aquellos que están negando al Señor, por aquellos que están blasfemando del Señor. Ciertamente sentimos cierta compasión por esas personas, porque lo que les espera si no se arrepienten no es nada bueno. No es nada bueno, y la bondad de Dios y la misericordia de Dios está extendida para ellos en este día. Pero continuamos ya en los minutos que nos restan hablando acerca del anticristo. Cuando hablamos de que este personaje pudiera surgir del Oriente Medio, nos estamos refiriendo a esto porque este personaje, el cual traerá consigo destrucción y traerá también al final de estos tiempos la destrucción de este poder islámico, como está representado por el imperio babilónico restaurado. Ciertamente le parecerá a usted quizás extraño esta mención, el poder babilónico restaurado. Bueno, pues donde muchos han visto que el anticristo pudiera surgir de Roma y que la sede central de su centro de operaciones pudiera ser Roma, permítame decirle que la Biblia no certifica esto. La Biblia habla en Jeremías capítulo 50 y 51 y Apocalipsis 18 de un imperio babilónico restaurado. No veamos solamente en la institución católica romana el surgimiento de Babilonia por medio de esta institución. No, señor. Esta institución se ha encargado de promover lo que es el paganismo y todo lo demás que conocemos. Pero ciertamente en estos pasajes que estoy mencionando, Jeremías 50, repito una vez más, y 51, se habla de la restauración del imperio babilónico. En Apocalipsis capítulo 18 también se habla de este imperio babilónico restaurado. Y con miras a estos eventos, los acontecimientos en el mundo islámico deben ser también considerados en el contexto de las profecías bíblicas. No debemos dejarlas de lado. Estas profecías bíblicas que están relacionadas con el surgimiento del anticristo de los últimos tiempos. ¿Por qué digo con el anticristo de los últimos tiempos? Porque aún el mismo apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2 versículo 18, dice que han surgido muchos anticristos. Y cuando nosotros hacemos un análisis de la historia y de la misma Biblia, podemos notar que todo el que se ha levantado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de Cristo, es considerado anticristo. Como se han levantado muchos prototipos de anticristo, como lo fue Nerón, como lo fueron otros de los emperadores romanos, como lo fue también en su época Adolfo Hitler, Benito Mussolini, como lo fueron otros más que se han levantado siendo prototipos de anticristo.
Lo que nos lleva a nosotros a concluir que no podemos cometer el error de considerar al Papa de Roma como el anticristo. Claro, es un prototipo. ¿Un prototipo por qué? Porque cuando promueve formas de doctrina que van en contra de lo que verdaderamente establece la Biblia y solamente se basan en dogmas y creencias tradicionales, se está levantando en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de Cristo. Ahora bien, el Papa nunca puede ser el asirio o el rey del norte, como también se emplean estos términos para hablar acerca del anticristo. Recuerde que en Daniel capítulo 11 se menciona a el anticristo como el rey del norte. Ahora, en términos de la posición de Israel, ninguno de estos hombres que han surgido como papas pueden ser elegidos para cumplir con el papel típico del anticristo, que será un personaje dinámico y gobernante, conquistador, el cual capturará la imaginación de las masas. Apocalipsis, y con esto concluyo por el día de hoy, Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, nos dice a nosotros si ciertamente este personaje va a capturar la atención de la imaginación de las masas. Dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y ahí está esa admiración que sentirán muchos por este personaje que se ha de levantar en estos tiempos finales. Algunos han interpretado este pasaje que acabo de leer y los relacionan con aquel atentado que se cometió hace unos años contra el fenecido Papa Juan Pablo II. Y algunos hasta han dicho que se está trabajando en tratar de resucitar al Papa Juan Pablo II. Señores, estas son solo especulaciones. No podemos interpretar la Biblia de esta manera. Tenemos que ver a la luz de la palabra del Señor y de la historia misma todo lo que ha acontecido y cómo imperios han caído y cómo queda un imperio por caer que aún no ha surgido, y este será el imperio del anticristo. Esta es una parte muy interesante que vamos a tratar, pero será en la próxima intervención. Que Dios les bendiga. Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte.